Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Iniciamos la predicación de esta noche. Es una continuación de una conclusión del predicador, y los invito para que vayamos al libro de Eclesiastés y continuemos viendo, continuemos escuchando al predicador. Gloria a Dios, que fue el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 1. Centraremos nuestra atención ahora en el versículo 18, que viene siendo una especie de proverbio, y dice así: en el nombre del Señor Jesús. Eclesiastés 1:18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. El predicador sigue haciendo énfasis en la sabiduría, sigue haciendo énfasis en el conocimiento, ya que él tuvo esa experiencia y de alguna manera no la aplicó durante toda su vida como Dios quiere que se aplique esa sabiduría. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, como una especie de conclusión de lo que ha mencionado en los versículos 16 y 17, nos dice que de acuerdo al crecimiento de la sabiduría, cuando ésta aumenta, dice que la molestia también crece. La palabra molestia quiere decir algo que está perturbando y que no permite que alguien sea completamente feliz y que goce de la debida calma, la debida tranquilidad. Hay una molestia, hay muchos tipos de molestia, desde las más leves hasta las más graves, hasta las más fuertes, pero vamos a tratar nosotros de ubicarnos, mis hermanos, en las diferentes líneas hacia donde parten los mensajes espirituales que emanan de este versículo. Sabemos nosotros, por la misma palabra de Dios, que tenemos diferentes niveles de conocimiento, de preparación, de alcance, de discernimiento, y esto viene de parte de Dios. El Señor en algunas ocasiones mencionó algo de esto, por ejemplo en la parábola de los talentos, que tenemos allí, si mal no recuerdo, en el capítulo 25 de San Mateo, en donde hace mención que a un siervo le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Entonces, los talentos son una alegoría o un simbolismo de la capacidad que Dios da o
la sabiduría que Dios da para comprender su palabra, para enseñarla a otros. Y de acuerdo al nivel de comprensión que se tenga de la palabra de Dios, crece la responsabilidad también. Podemos decir con esto que el rey Salomón, que fue el hombre más sabio sobre la tierra, no ha habido otro como él. Entonces, sobre él pesó algo fuerte de responsabilidad. Fue un privilegio ciertamente muy grande, pero fue una responsabilidad muy grande también. Y de alguna manera él reaccionó inicialmente de una manera correcta, positiva, pero eso no es el todo, ni es la gran cosa tampoco, sino que esta conducta debe ser permanente, perseverante, hasta que se dé el último respiro. ¿Sí? No debe descuidarse, no debe dejarse hacia un lado en ningún momento. Siempre debe ser algo en lo cual el creyente tiene que estar ahí encima todos los días. Yo tengo una fuerte responsabilidad todos los días, de hecho siempre la tengo, pero en ocasiones sentimos, no solamente yo, sino que todos, sentimos que la tenemos como que de una manera más constante y más fuerte. ¿Por qué? Me decía un compañero de trabajo que de alguna manera, haciendo alusión a una presunción, a un espíritu presuntuoso, me dijo: y yo siempre trabajo solo, yo casi nunca ando trabajando, nunca traigo a nadie conmigo, y ya tenemos bastantes días trabajando juntos. Le dije yo: entonces yo debo considerarme privilegiado. Exactamente, me dijo, eres privilegiado, porque andas trabajando conmigo. Hermanos, y con este varón, todos los días, yo siento ese peso de la responsabilidad de estarle testificando, de estarlo remitiendo, de estar remitiéndome siempre a alguna porción de la Escritura. Y cuando no lo hago, siento que algo me está incomodando. Esto es cuestión de todos los días, porque este varón prácticamente es como un gnóstico que se basa en el conocimiento, pero sin aplicarlo. Y hoy me dijo de una manera muy clara: tenemos que dar el mensaje. Sí, me dije, pero un mensaje sin testimonio, lo único que hacemos es ser el hazmerreír del mismo diablo. Antes del mensaje tiene que ir el testimonio por delante, y si no, ni para qué darlo. Bien. No quiero decir con esto que el mensaje no sea importante, claro que es muy importante, pero es más importante, como le dijo el Señor a aquel hombre que trató de quedar bien con él de alguna manera.
cuando el Señor les dijo que pues su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios. Cuando le dijeron, he ahí tu madre y tus hermanos te buscan, él les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que guardan la palabra de Dios. Bien. Y por ahí a alguien se le ocurrió decirle, bienaventurados, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Como para halagarlo. Y el Señor pues siempre le plantó cara a esos halagos maliciosos. Le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ya? Oír la palabra de Dios. Esto tiene sus pasos bien marcados. Obedecerla y entonces sí, comunicarla. Gloria a Dios. Y el rey Salomón, mis hermanos, experimentó esto que él escribió aquí. Él lo experimentó en su vida. Y uno de los mensajes espirituales, cuando hay mucha sabiduría, esto quiere decir que la sabiduría ha aumentado. Dios ha dado mucha sabiduría y con eso ha dado mucha revelación, mucho entendimiento para comprender su palabra, mucho más que otros tal vez, pero también cuando no se obedece como se debe obedecer, hermanos, este ser sufre una molestia que no se compara con un dolor físico, que no se compara muchas veces con un mal vecino, que no se compara muchas veces con un compañero o una compañera de trabajo que siempre anda de mal genio. No, esta molestia es mucho más grande y mucho más grave. El saber la palabra de Dios y no cumplirla conlleva que hay una molestia, hay un problema serio ahí que no nos va a dejar estar en calma, en paz, que no nos va a permitir ser esas personas felices, contentas y realizadas que siempre anhelamos ser nosotros. Y nosotros podemos afirmar que esta molestia el rey Salomón la sintió debido a que él sabía, voy a decirlo ya de una manera clara, que Dios reprobaba la idolatría. Y cuando el rey Salomón solapó a sus mujeres extranjeras que él tomó para que adoraran ídolos en donde él también participó, directa o indirectamente, pero él participó también ahí. Él estaba consciente de que prácticamente estaba desafiando a aquel Dios que lo amó, aquel Dios que lo trató de una manera mucho más especial que a muchos otros. Y esto viene
en aumento cuando concluye en el versículo y dice: y quien añade ciencia, añade dolor. Aquí la palabra ciencia viene siendo esta es una expresión prácticamente repetida, nada más que con otras palabras. En lugar de decir quien tiene mucha sabiduría o quien logra tener más sabiduría, añade más molestia. Aquí lo está diciendo con otras palabras, pero es lo mismo. Quien añade ciencia, añade dolor. La ciencia es el conocimiento, y aquí se está refiriendo, hermanos, podemos decirlo, tanto al ámbito terrenal como al ámbito espiritual, porque son dos ciencias o conocimientos o tipos de sabiduría completamente diferentes. La que viene de Dios se experimenta y se vive y se percibe en la vida diaria muy diferente a la sabiduría que viene de aquí, de los humanos, y que finalmente es una sabiduría que prácticamente está supeditada de la sabiduría de Dios, ya que el entendimiento, aún el entendimiento terrenal, las personas que no tienen temor de Dios, hay personas las que han logrado esos inventos tan destacados que han marcado en la historia acontecimientos o épocas que han quedado en la memoria de la humanidad. ¿Quién no ha escuchado hablar de la bomba atómica, por ejemplo? Pienso que todos, cuando menos casi el 100% de la humanidad sabe que existió la bomba atómica. Y los que hemos indagado un poco más, sabemos que la bomba atómica se hizo detonar a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí, en el mes de junio o julio, se hicieron detonar las dos primeras bombas atómicas. Y digo las dos primeras bombas atómicas en cuanto ya una acción bélica, porque antes de detonar la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, en el Japón, una ciudad muy grande de más de 100,000 habitantes, prácticamente así como Vacaville, y la segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, también una ciudad de más de 100,000 habitantes, y casi todos murieron. Pero ¿cómo le hizo en aquel entonces el ser humano para inventar ese artefacto tan devastador, tan destructivo, que se dice que tiene el potencial de 20,000 toneladas de ese explosivo llamado TNT? Es un poder tan devastador que primeramente lo probaron en teoría en un desierto de aquí de Estados Unidos. Y ya que en teoría les dio resultado, dijeron: ahora lo vamos a probar en la realidad. Y la detonaron en un desierto a millas de distancia.
y los que estaban ahí dirigiendo a control remoto la detonación estaban en una fortaleza muy fuerte de prácticamente puro concreto. Era una especie de búnker. Dicen que aún ahí se sintió el estremecimiento y un fuerte viento después de esa explosión. Y ya que la verificaron que sí funcionó, vamos a detonarla ya con los japoneses, porque los japoneses fue el último país que no se quería rendir. Y aún después de haberles explotado la primera bomba atómica, no se rindieron. Entonces les detonaron la segunda y ya como que la pensaron más, pero tampoco se querían rendir. Entonces este país les mandó un ultimátum: si no se rinden, la próxima bomba se las vamos a detonar en Tokio, la capital. Fue cuando el emperador dijo: mejor no rendirnos. Y ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero, hermanos, ¿por qué estoy diciéndoles todo esto? Porque aquí dice: quien añade ciencia, añade dolor. Sí, hubo científicos, muchos científicos, miles de millones de dólares en aquel entonces estuvo pagando este país, este gobierno, aquellos eminentes científicos, para que día y noche allí estaban encuartelados. Nada más tenían permiso para tomar los alimentos, para descansar lo indispensable, y seguían ellos con sus cálculos, con sus ecuaciones, con sus cuentas allí, hasta que lograron lo que buscaban. Miren, lograron desintegrar la partícula más pequeña del átomo de uranio y el otro átomo de plutonio, y de ahí empezaron a inventar esa bomba destructiva. Una bomba que en miniatura, que algo así como microscópico, empieza a detonarse y enseguida aumenta hasta que es una cadena que cuando explota lanza una ola de calor a cientos de grados de temperatura. Y se dice que cuando explotó estas bombas atómicas allá, que aún el agua del mar hervía encima en la superficie de lo fuerte. Quien añade ciencia, añade dolor. Esta humanidad ha padecido mucho dolor, mucha molestia a causa de la sabiduría humana. Santiago nos habla algo de esto. Acompáñenme al capítulo 3 de Santiago, y hace un contraste muy marcado respecto a la sabiduría que no es humana, sino que viene de parte de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, en aquel entonces se tenía la idea de que aquel
que tenía más conocimiento, tenía la tendencia de levantarse como líder, como maestro, como enseñador, pero de una manera autoritaria, porque sabía más que los demás y regularmente se sentía con el derecho de ordenar, ni siquiera pedir de favor, de ordenar. Y viendo este panorama, el Señor le da la inspiración al apóstol Santiago para que le diga a los hermanos: ustedes ven que en el mundo está ese ambiente, pero esa no es la sabiduría que debe imperar aquí en la iglesia. Dice: aquel que se sienta sabio, aquel que crea realmente ser un entendido en las cosas de Dios, tiene que dar el ejemplo con su conducta, así como el Señor Jesucristo la dio. Nada de andar ordenando de una manera despótica a nadie, sino, como el apóstol Pablo llegó a decir, como viendo a los demás como superiores nuestros. Sí. Entonces, aquí le está diciendo el apóstol Santiago: tienen que enseñar esa sabiduría con su manera de vivir. Aquí menciona la palabra con una buena conducta. Verso 14 en adelante. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Les voy a poner un ejemplo muy claro del panorama que se vivía en la iglesia, quizá no en todas, pero sí este espíritu de soberbia, este espíritu de superioridad sobre los demás se había introducido tan fuerte que aquellos que pues tenían el ministerio de enseñar, muchas veces eran los pastores, tenían el ministerio de dirigir a los nuevos convertidos. Dice que lo hacían de una manera autoritaria, como a la fuerza. Bien, pero como eran más de uno, eran varios, cuando alguno miraba que otro empezaba a tener más aceptación, más preferencia ante la iglesia, empezaba a evidenciar unos celos que los exteriorizaba mediante la calumnia, mediante la amargura y pues hasta rechazo. No se miraría nada bien que el Señor de aquí mismo le plazca levantar a un predicador. Y gloria a Dios por eso. Yo diría que se parara aquí y que tuviera esa sabiduría de parte de Dios, que nos hablara de mis
misterios que hasta hoy han estado ocultos para nosotros, pero que el Señor le plazca usar un vaso de aquí de la congregación fuera de mí y que yo me levantara y lo empezara a ver con malos ojos y dijera yo, a este ya no le voy a permitir que se pare enfrente, porque ya lo están viendo mejor que a mí. Esa sabiduría, dice Santiago, no es de parte de Dios. Y aquí lo dice, miren. En el versículo 15, ahí lo leímos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, no es de parte de Dios. Cuando hay celos, aquí cuando menciona, si tenéis celos amargos, se está refiriendo a esa envidia. Porque el otro ministro, el otro pastor, el otro hermano, quien haya sido, tiene más facilidad para enseñar, para predicar. Quizás aún si al Señor le place usarlo en otros ministerios, por ejemplo el de sanidad, etcétera. Aún si veía que un hermano era sanado, pero no fue sanado por conducto de él, sino que el Señor le plació sanarlo por conducto de otro miembro, y se levantaba. Allá me platicó un hermano, este pequeño paréntesis a propósito de esto. Un hermano que siempre padecía como una especie de reumas, de dolor de músculos, de huesos. Y pues así anda todavía el hermano, con unos achaques. Y en un culto que fueron a hacer para allá, para la sierra de Surutato, allá en Sinaloa, para la sierra, me platicó este hermano que él se sentía muy mal. No recuerdo si era una calentura o era una dolencia la que traía. Creo que era una descompostura, más que nada era una descompostura. Y que le pidió al Señor que lo sanara. Él directamente le pidió al Señor que lo sanara. Y dice, y esto me lo platicó a mí personalmente. Me dijo, hermano, y qué bonito sentí que el Señor me sanó. En un instante, así dice, se me quitó todo el dolor que yo sentía, dice. Y yo no pude menos que publicarlo, que decir a los demás, el Señor me sanó. Y este hermano que siempre ha andado con unos achaques, dice que le dijo, el Señor sana a los más inservibles. Celos amargos. En lugar de decir, gloria a Dios, hermano, porque el Señor te sanó. Como diciéndole, a mí me debería de sanar, en lugar de sanarte a ti. Pues no le dijo con esas palabras. Bien, hermanos, nosotros tenemos que evitar ese tipo de sabiduría maligna, perversa, y buscar la sabiduría de Dios. Y para ello no tenemos otro camino más que ir al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, ya para terminar, gloria a Dios. Mateo capítulo 12. Versículo 42.
la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Miren, el Señor hace alusión a uno de los acontecimientos que se suscitaron cuando el rey Salomón gozaba de aquella inigualable sabiduría de parte de Dios. Y que aquella reina fue y lo visitó con un grande séquito, movida por el interés de escuchar esa sabiduría que Salomón tenía y que lo había hecho famoso por todo el mundo conocido. Y dijo: yo tengo preguntas que nunca he sabido la respuesta. Nadie me ha dado la respuesta. Y yo voy a ir con Salomón para preguntarle, a ver si es cierto que me las puede contestar. Y dice que fue y le preguntó todo lo que ella llevaba anotado, y dice que el rey Salomón le contestó todo lo que ella le preguntó. No hubo nada que no le resolviera. Y dice el Señor Jesús: pues si esa reina del sur, dice, caminó, viajó millas o kilómetros nada más para escuchar a un ser humano, dice, pues con esa acción, dice, va a condenar a esta generación, refiriéndose a los judíos de aquel tiempo. Dice, porque ella fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Y en este lugar está, cuando el Señor dice aquí, y aquí más que Salomón, prácticamente está diciendo lo siguiente: lo que Salomón sabía, yo se lo enseñé. Lo que Salomón sabía, lo recibió de mí. Entonces, esta generación no va a tener ninguna excusa. La reina del sur los va a condenar en aquel día, porque ella no tuvo ese privilegio de ir directamente a la fuente. Y ustedes sí tienen este privilegio. Aquí está el que enseñó a Salomón, el que lo revistió de sabiduría. Yo fui, prácticamente el Señor les está diciendo. Si ustedes dicen, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me hubiera gustado vivir en aquel tiempo para haber escuchado a Salomón cuando menos unos minutos? Sí. Pues aquí está el que enseñó a Salomón. Más que Salomón, dice el Señor. No quiero que pasemos desapercibido, hermano. Esto lo tenemos en Primera de Reyes capítulo 10. Hay un detalle que quiero. El Señor aquí, Primera de Reyes capítulo 10, se refiere a la reina del sur, pero el profeta Samuel, que es a quien se le atribuye el libro de tanto de Primera y Segunda de Samuel, como de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, se le atribuyen al profeta Samuel. En lugar de referirse, en lugar de decir, porque esto nada más quiero verlo como una especie de aclaración, porque nunca vamos a faltar, no debería incluirme, pero voy a incluirme yo, nunca vamos a faltar los que vamos a tratar de contender por detalles que no traen edificación. Y pueden decir, el Señor, ¿por qué le cambia? Está diciendo la reina del sur. Y acá en el Viejo Testamento, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, versículo 1, no dice que es la reina del sur, dice. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice,
Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aquí el énfasis es la reina de Sabá. ¿Por qué el Señor Jesús, en lugar de decir la reina de Sabá, les dijo a aquellos judíos la reina del sur? Miren, Sabá fue una ciudad antigua ubicada en la península arábica que, de acuerdo a los puntos cardinales, estaba hacia el sur de Israel. Para trasladarse de Jerusalén o de Israel a Arabia, tenía que viajarse hacia el sur. Por eso el Señor Jesús dice la reina del sur, y no falta la verdad. Sabá fue un reino antiguo que estaba en Arabia Saudita. Por eso, mis hermanos, bueno, me vienen citas, me saltan citas en Job capítulo 2. Más bien es el capítulo 1. Cuando le empiezan a dar a Job aquellas trágicas noticias, dice el escritor bíblico en el capítulo 1, versículo 13 en adelante: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí la observación es: y acometieron los sabeos. Los sabeos eran unos fieros guerreros de Sabá, de donde vino la reina a escuchar a Salomón. Y pues los sabeos se supone que vinieron del sur también para llegar allá a la hacienda de Job en la tierra de Uz. Entonces, nada más, hermanos, estaba dándoles estos datos por si mañana o pasado alguno de esos hermanos que no buscan las pláticas que edifiquen, más que nada buscan contender, discutir por detalles. Mira, aquí hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. La reina de Sabá, atinadamente el Señor la refirió como la reina del sur, porque viajó del sur hacia Jerusalén para hacerle preguntas difíciles al rey Salomón. En conclusión, ya, pues, cuando Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor, salen mensajes espirituales tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual. En el ámbito terrenal, el aumento de la sabiduría, el aumento de la ciencia equivale a desarrollar instrumentos, artefactos, cosas que se van a utilizar para la destrucción de la misma humanidad. Metralletas, pistolas, misiles, cohetes, bombas atómicas, bombas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos, mis hermanos, cuánta destrucción hay todos los días aquí en la Tierra, en diferentes partes del planeta, y todo como consecuencia
de la mucha sabiduría terrenal que el hombre ha recibido, obviamente de parte de Dios, con propósitos que tal vez nosotros no pudiéramos comprender del todo, ¿no? Pero también el mensaje es espiritual, porque así como Salomón recibió esa sabiduría de parte de Dios y no la aplicó en su vida para honrar a Dios, siempre él experimentó esa mucha molestia y ese mucho dolor, mucho más grave, mucho más fuerte que lo físico, que lo terrenal, porque fue un dolor y una molestia espiritual que prácticamente viene a quedar uno en la condición de perder el gozo de la salvación, como lo perdió David. Bien, mis hermanos, cerramos las Biblias y terminamos la predicación de esta noche. Vamos a orar, acordémonos por Rosa, por Paulina también.